Noticias en Flash. Las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, primero que nada, bienvenido, buenas tardes, feliz Navidad. Pues Hugo, muchas gracias, feliz Navidad, feliz para todo el auditorio, deseándoles lo mejor. Ya este sería el último programa del año. Y me he permitido revisar los pronósticos porque pues todo mundo aventura a hacer augurios y hacer balances. Y yo creo que en política el funcionario, el político, yo he comparado al político con un animal que es el elefante, porque debe tener 4 patas planas para sentarse en la realidad, además de cola corta que no te pisen, de piel gruesa para que todo se te resbale. Hay varias habilidades que el elefante tiene que lo hacen el animal más político: colmillos retorcidos, una trompa para andar husmeando, largas orejas grandes para escuchar, pero lo más importante es asentarse en la realidad. Yo creo que hay algo peor que el engaño, y es el autoengaño. Y cuando uno está en el poder, pues hay una tendencia muy fuerte a autoengañarse, a creerse que uno es infalible. Y a veces los colaboradores no son lo suficientemente leales para decir la verdad. Entonces yo creo que de la evaluación me agradó un artículo de una gente que yo conozco, que lo he tratado, Enrique Cárdenas Sánchez, que fue candidato de la oposición en Puebla. Él tiene una organización que tiene magníficos colaboradores, investigadores, que se llama Signos Vitales. Y él localiza 7 tumores que hacen metástasis en el escenario nacional. 1, el desprecio a la ley, es el primero, el desprecio a la ley. 2, debilitamiento de los contrapesos democráticos. 3, militarización y apuntalamiento del militarismo. 4, política hacendaria y desmantelamiento de las capacidades del Estado. 5, precariedad de servicios de salud y educación. 6, el sector energético se está convirtiendo en un cuello de botella que pone en riesgo el futuro económico y ambiental del país. Y 7, la crisis medioambiental. Yo me preguntaría, Hugo, y sería un buen ejercicio, ¿cuáles son los 7 tumores con metástasis en el estado de Tabasco? Y me atrevo a hacer una propuesta, un señalamiento de los 7. Un diagnóstico. Un diagnóstico. De los 7, el primero yo diría que Tabasco, de aldea, que fuimos de una familia solidaria, un poco aislamiento del resto del país, pasamos a una descomposición política. Yo creo que el problema más serio de Tabasco es el deterioro de su convivencia y el deterioro de las relaciones políticas entre los partidos y entre la clase política. Me parece que ese es un tumor que está haciendo metástasis en la convivencia, en la armonía, en la falta de acuerdos, en la falta de consenso, en un discurso que cae en la descalificación, en el insulto. Un segundo es que se acabaron el periodo de las vacas gordas. O sea, Tabasco vivió durante muchos años con presupuestos sobrados, con recursos a granel. Podríamos decir que Tabasco se venezualizó en el momento en que empezaron a llegar las grandes participaciones que fue el gobierno del ingeniero Rovirosa. A finales, inclusive, todavía eso yo lo percibí como funcionario del gobierno del licenciado Trujillo. Creo que ahora viene una gran astringencia de recursos. 3, nuestras salidas son escasas. O sea, Tabasco no tiene grandes opciones en un abanico, por ejemplo, para ser un estado industrial o para ser un estado turístico, por ejemplo. No tenemos grandes atractivos turísticos, no tenemos vocación
para poder pensar en ampliar servicios. O sea, en ese sentido, Tabasco está limitado. Por eso, inclusive, nos hemos convertido en un estado que expulsa a sus jóvenes. O sea, más que vengan de otros estados a buscar oportunidades en el estado, son más los tabasqueños que ya no regresan y que están emigrando a otros estados. 4, el medio ambiente. Yo creo que Tabasco, con sus 200 kilómetros de litoral, es uno de los estados más vulnerables a el cambio climático. O sea, todos te hablan en los estudios de que van a subir los niveles del mar y que puede afectar en las zonas bajas, las zonas del litoral. Y Tabasco tendría ese riesgo en su corto futuro. No estoy hablando de 20 o 25 años, no, estoy hablando inclusive de que ya ha habido señales claras en Sánchez Magallanes, en La Venta, en Paraíso, en donde el mar cada vez penetra más. Eso, ahí está, y la salinización inclusive de la tierra. 5, el agua. El agua sobrada. Yo quiero decirte que aquí los gobiernos panistas hicieron obra. Eso que el presidente López Obrador presumió en algún momento de que se evitaron inundaciones, pues derivó de las obras que se hicieron en el gobierno de Felipe Calderón, que se hicieron varias obras que ahí están sobre el río Grijalba, sobre la parte que viene sobre todo de la sierra, y que han logrado disminuir, no quiere decir que evitar, pero sí disminuir a raíz del gobierno, después del gobierno de Andrés Granier. En el trayecto de ese gobierno se hicieron obras importantes, aunque no podemos decir que sea un plan integral hídrico como se llamó, pero sí es importante señalarlo. Pero, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? Ahí también está otro tumor. Yo creo que hay algo de lo que no se ha dicho lo suficiente: la crisis municipal. Yo creo que los municipios en Tabasco tienen una grave crisis en cuanto a el exceso de personal. Aquí nos ha perjudicado la alternancia entre partidos políticos, porque incorporan a la nómina a sus partidarios y después los basifican, y en la siguiente administración viene un cambio de partido e incorporan más burocracia. Están recargadas. Y vienen los laudos luego. Y vienen los laudos, vienen los conflictos laborales. Yo creo que no tenemos una radiografía de cómo están las finanzas en los municipios, de todos los laudos pendientes. Tengo entendido que hay varios municipios que tienen serios compromisos para poder resolver estos demandas que han perdido, porque las han ganado los trabajadores. Entonces es un problema serio. La crisis en los servicios públicos. Tabasco durante mucho tiempo cayó en una empleomanía. Como había recursos sobrado, Tabasco, su burocracia, si tú la comparas con otros estados, estamos... ¿Sigue siendo de las más altas? Sigue siendo... ¿Se acuerda que hubo reingenierías, así las llamaron? Pero sigue siendo un estado obeso. Sigue siendo un estado obeso. Y los pronósticos hacia el año próximo, en todos los editoriales que yo he leído, el primer semestre es factible que haya un impulso económico, pero el segundo semestre se habla de una crisis, de una recesión. Esto derivado de la política de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos. Entonces, prácticamente vamos a tener un sexenio sin desarrollo económico. Esto ya se está señalando por varios economistas, y en virtud de que vamos a terminar el sexenio con unos 6 millones más de mexicanos, pues quiere decir que si vamos a tener el mismo Producto Interno Bruto, va a disminuir el ingreso per cápita, el poder adquisitivo de los mexicanos, lo cual va a incrementar la pobreza y va a disminuir la clase media. Perdón que sea yo un tanto pesimista, pero esto es lo que yo desprendo. Desde luego puedo estar equivocado, ojalá y así sea, que yo me equivoque, pero debemos prepararnos para tiempos difíciles. El próximo año va a haber movimientos políticos, ya vamos a tener hacia finales prácticamente los candidatos a la presidencia de la República, de una campaña
que se pronostica como competida y en donde pudiera deteriorarse la autoridad electoral y violarse la legislación electoral para provocar conflictos que los venimos arrastrando desde hace muchos años. Que ojalá yo me equivoque, que haya salud y que haya felicidad para los tabasqueños, un abrazo muy solidario, pero este es mi comentario último del año y sí quise ser objetivo, aunque puedan criticarme de ser un aguafiesta o que yo esté contradiciendo las declaraciones del presidente y yo no comparta ese optimismo de que las cosas estén tan bien. Y que lo acabamos de escuchar hace algún momento. Bueno, ese fue el diagnóstico también, yo diría, para Tabasco, que creo es oportuno, que es la tierra chica donde vivimos todos aquí, ¿no? Bueno, yo quisiera, licenciado, antes de despedirlo ya del año formalmente, porque Dios mediante nos veremos, ¿verdad? El 1 de enero que nos toca el lunes. Día 2, ¿no? Día 2. Bueno, el otro día que platicábamos de la cuestión de la alianza, ¿se acuerda? Sí. Me imagino que ya escuchó que le respondieron. No sé, algunos dicen, se pasaron con Rodríguez Prats. Entre otras cosas decía Javier Cabrera, el líder periodista, que prácticamente no tiene nivel en el entierro con aquello de la alianza. ¿Se acuerda que me dijo usted que estaba indignado porque ya daban por hecho a Fósil? ¿Se acuerda? Sí, Entonces, me dice acuerdo. Cabrera que, en otras palabras, ¿no?, que no tiene vela en el entierro de Rodríguez Prats, que esto lo están viendo a nivel nacional. Pues si no tengo vela en el entierro, pues ya están dando que hay un muerto. Eso de vela en el entierro, pues que está ya en sus últimos estertores. Fíjate que lo peor es ese lenguaje. Yo no quisiera caer en ese lenguaje. Yo soy tabasqueño, soy panista, ¿cómo que no tengo vela en el entierro? ¿Cómo que no tengo participación? Ahí está subestimarnos. O sea, el PRD se está sentando sobreestimándose y subestimando a nosotros. Vamos a ir a una alianza, pues lo primero es respetarnos, lo primero es que queremos ser aliados. O sea, el señor me está descartando, el señor me está anulando, el señor me está diciendo no significa nada. Prácticamente. Entonces, ¿qué tipo de alianza quieren? O sea, así no. Así no, pues, digo, lo que quieren es subordinados, lo que quieren es seguidores. Pues, digo, el hecho de que estén definiendo candidaturas sin siquiera sentarnos a platicar, digo, se supone que la alianza a nivel nacional y a nivel estatal es entre 3 partidos, PAN, PRI y PRD. Yo tengo muy buena comunicación con priistas y hemos platicado y hemos visto posibilidades. Pero sinceramente yo a Javier Cabrera lo he tratado, lo respeto, me parece un líder que se ha ganado a pulso una posición, he desayunado con él, me sorprende esta actitud que él tenga de descartarme, ¿verdad? Pero pues si es así, pues allá ellos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo le pregunto así, usted se siente ofendido, aquí me lo dijo y me lo reitera hoy, pues así no, pero ¿y si la dirigencia nacional le dice, vas con...? Pues mira, ahí sí, pues yo soy un ciudadano panista y un ciudadano tabasqueño. Yo puedo discrepar dentro de mi partido, yo puedo ser una voz disidente dentro de mi partido. Tampoco mi partido me puede obligar a hacer algo en la que yo no esté convencido. Entonces, pues ya veremos qué sucede, ¿verdad? Pero si la convocatoria es la unidad y es el diálogo y es la concertación, porque en la política es sumar voluntades, o sea, están interpretando, ese fue el primer tumor al que me referí. O sea, la convivencia política en Tabasco está deteriorada. Por cierto, ¿qué pasó con la delegada provisional que mandaron? ¿Ya se fue? ¿Ya? No sé, vino... ¿Era yucateca o es yucateca, no? Katia Bolio. Sí es yucateca, pero yo creo que como diputada federal tuvo muchas obligaciones en los últimos meses. No sé si van a convocar todavía a la elección de la nueva dirigencia, que eso se hizo un proceso de reafiliación en donde disminuyó la afiliación que teníamos. Y yo creo que a principios del año próximo tendremos algunas noticias, ¿no? Cierro con esto, el caso de Alejandro Moreno, que usted dirá, bueno, son priistas, pero volvemos a lo mismo, lo de la alianza. En el mismo PRI, pues no quieren que se mantenga un poco más de tiempo. ¿Esa bronca de los priistas va a permear en la alianza? Yo creo que sí, yo creo que tiene que permear. Mira, yo pertenezco dentro del PAN a 2 grupos. Un grupo que le llamamos Plumas Azules, que somos los que escribimos en los medios.
y los que de alguna manera nos hemos especializado en estudiar la historia y la doctrina del PAN. Yo tengo 11 libros escritos sobre el PAN, entre ellos uno prologado por Carlos Castillo Peraza, que fue mi primer libro, La congruencia histórica del PAN. Entonces ahí nos reunimos todos los miércoles vía Zoom para analizar los temas y para analizar las ventajas y desventajas de una alianza. Y ahorita dentro del PAN yo te diría que hay más inclinación a que no haya alianza y a que pongamos a trabajar internamente para sacar un candidato nuestro a nivel nacional. Y claro, ahí derivar hacia los estados. Estas plumas no se llevan del todo con el dirigente. Hay un poco de... hay crítica, coincido contigo en ese diagnóstico. El segundo grupo... O sea que el PAN también se puede fracturar. Pues mira, no fracturarse, pero sí venir corrientes internas. También veo en la dirigencia muchas veces lo que es una enfermedad añeja en el PAN, falta de operación política. ¿Qué es la operación política? La capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de dialogar. La operación política es tener resultados. Político que no atiende, no entiende, y si no entiende no sirve para hacer política. Es las descalificaciones o los insultos. Eso es lo contrario a la política. Los buenos políticos cultivan las relaciones humanas. La política es relación humana. Entonces, ¿cómo te trata? Tú ves en Tabasco, cuando hay un buen gobernante, me trató bien, me escuchó, me atendió, me respetó, no me humilló. Entonces, esos son los primeros requisitos. Eso es el humanismo político. El segundo grupo al que yo pertenezco, que acabo de estar en una reunión con Adriana Dávila, con Francisco Ramírez Acuña, con Martín Orozco, que son exgobernadores, en relación a trabajar sobre la historia, la doctrina del PAN, porque yo sí creo que el PAN es el partido que tiene más identidad y que tiene las tesis precisamente para contrarrestar a esto que denominaron a 4T o Morena, que yo los veo en un gran vacío de ideas. Simplemente son clamores como eso de no mentirás, no robarás, no traicionarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no sé cuántas cosas más. Ese es mandamiento. Entonces, digo, sobre esa base, con esas declaraciones, pues prácticamente están cerrando puertas a una posible alianza, a un posible acuerdo. Yo creo que Tabasco, no tan solo para en los partidos de oposición, sino en todo, con el gobierno, tenemos que sentir el humanismo político que consiste en tratar bien a tu prójimo. O sea, esta es la regla fundamental que viene de la doctrina social cristiana. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, dime qué clase de relación quieres establecer, qué clase de reciprocidad, porque la política es reciprocidad, que haya reciprocidad, que haya correspondencia frente a una crítica y saber contestar. Entonces, yo sí creo, no tan solo PAN, PRD, no, en el ambiente político en Tabasco, que logremos establecer una forma diferente, con mayor sentido de tolerancia y de cultura política. Licenciado Rodríguez Prats, hasta el próximo año, Dios mediante. Dios mediante, mi querido Hugo, muchas gracias a ti, a los hermanos Sevilla, Oropesa, por esta oportunidad, por este diálogo que disfruto tanto y en el que tú me interrogas y lo haces con gran habilidad, y yo me siento muy a gusto para desarrollar mis ideas. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Vamos a la pausa, son las 2:19 ya. El gobierno de Centro